si estuviesen todos, 37%. 37%. Bueno, vámonos a las preguntas de coyuntura, ¿no? El tema de la ministra Norma Piña, ¿no? Otra vez, la quema de la figura de la ministra Norma Piña durante el mitin del presidente López Obrador, 18 de marzo, fue una falta de respeto, 54.5%, ¿no? Falta de libertad, parte de la falta de libertad de expresión, tradición de quemar muñecos, solo 36%. Pues parece que quedó claro que fue una falta de respeto. Sí, la mayoría de los mexicanos, o sea, prácticamente la mitad del país estuvo en desacuerdo con el suceso, solamente un tercio de los mexicanos opinaron pues, de diversas maneras, que es parte de la libertad de expresión, que es parte de esta tradición de la quema de Judas o de distintos personajes. Entonces pues queda muy claro que hay una postura contraria a ese tipo de situaciones de división o de generación de odio hacia otras personas. Bueno, ese es el caso de la ministra Norma Piña. El caso de migración. No vamos al tema de migración, los hechos del 27 de marzo. La muerte de 39 migrantes por el incendio en un centro de migración en Juárez, ¿es culpa del gobierno federal? Eso es lo que dicen los mexicanos. 38% de los mexicanos considera que eso es así, el gobierno federal, sin distinguir quién del gobierno federal. En este momento es solamente 38% del gobierno federal. 33% la empresa de seguridad que estaba contratada para este centro. Oye, por el gobierno federal. Por el gobierno federal. Y esta narrativa de, bueno, pues murieron porque ellos mismos iniciaron el incendio y demás. Sí. Esa narrativa que se instaló o intentó instalar en la opinión pública, pues no jaló, ¿no? Tuvo un eco de 29%. Es decir, creo que lo fraseas bien. A ver, la muerte de 39 migrantes en el centro de migración es culpa del gobierno federal porque es de ellos, de la empresa de seguridad porque la contrata el gobierno federal y de los migrantes porque el gobierno federal los tenía ahí. Todo da ahí. Exacto, ¿no? Entonces tenemos una clara decisión en la opinión pública. Ahora, ¿quién del gobierno federal es el responsable? Pues el Instituto de Migración se lleva 2 de cada 3 mexicanos, dicen, 64%. Son ellos. 64%. 24% la Secretaría de Gobernación, 12% la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiere decir que no funcionó para nada ese desplante del secretario Dan Augusto López cuando dijo, no, pues la política migratoria es un tema de la Cancillería, como... Y justo por eso lo preguntamos, ¿no? Porque queríamos saber cuál narrativa es la que había quedado en la opinión pública, y efectivamente echar la bolita a la Secretaría de Relaciones Exteriores no jaló 12%, el doble para Secretaría de Gobernación 24%, pero insisto, el gran responsable es el Instituto Nacional de Migración. Que es un área de la Secretaría de Gobernación. Si sumáramos esas dos, sería, híjole, pues es que es 88%, ¿no? Es, 90%. Sí, exacto, 98, 90%. Bueno, la otra es, híjole, es una, si tú quieres está peleada, pero pues está peleada por poquito, ¿no? ¿México es o no un narcoestado? Sí, mira, aquí hicimos 2 veces esa pregunta. La primera de ellas fue, ¿pero usted en México es o no es un narcoestado? Sin dar mayor información. 49% de los mexicanos nos dice que no es un narcoestado. No, 49 que sí. No, 40 que no. Tenemos 49 que no es un narcoestado, 40% que sí. Entonces está al revés, está abusado, porque tú está al revés ahí. Perfecto. Entonces, 49% que no es un narcoestado, 40% que sí es un narcoestado. Ese es el saque, digamos, esa es la opinión del mexicano. Pero dimos un paso más y les presentamos la definición de un narcoestado para ver si, conociendo la definición, había alguna modificación. Y la pregunta textualmente fue: la definición de narcoestado es una situación donde las instituciones y los funcionarios públicos de un país se encuentran influenciados de manera importante por el poder y la riqueza del narcotráfico. Con esto en mente, diría que México es o no es un narcoestado. 48% nos dice sí es un narcoestado
52% nos dice no es un narcoestado. Es decir, cuando ya se ponen todas las cartas sobre la mesa y las definiciones y demás, ¿somos o no somos? Lo que vemos es que es un empate. La mitad de los mexicanos dicen que sí, la mitad de los mexicanos dicen que no. Esta pregunta la hicimos particularmente por los dichos que se dieron de parte del gobierno de Estados Unidos, después la respuesta que da el presidente diciendo que no había zonas del país controladas por el narcotráfico, y precisamente por eso hicimos también las siguientes preguntas. ¿El narcotráfico domina o no domina en distintas zonas del país? 84% de los mexicanos nos dice sí hay un dominio, un control del narcotráfico en zonas determinadas del país. Esto no quiere decir que todo el país esté controlado, bueno, pero lo que quiere decir es que hay zonas muy marcadas, muy delimitadas, que sí son controladas por el país. Y también una percepción de los mexicanos de que el narcotráfico, el crimen organizado que se dedica a la producción, transporte y venta de drogas, de productos ilícitos, debe de ser considerada como organizaciones terroristas. Este también es un dato importante. Otra vez, a ver, entonces último dato. Tenemos la opinión de los mexicanos sobre si los cárteles mexicanos deben o no deben ser considerados organizaciones terroristas. 43% de los mexicanos nos dice sí deben de ser considerados organizaciones terroristas, contra un 30% que dice que no. Está clarito, ¿eh? Está clarito. Y no es tema de un discurso de Estados Unidos, ¿no? Creo que está en un discurso de lo que vive la gente. La lógica de una pregunta que están haciendo, ¿no? Bueno, el tema del INE tiene varias preguntas, ¿no? Sobre el tema de la nueva consejera presidenta y del consejero presidente que ya se fue, su evaluación. Sí, así es. Hicimos la pregunta. Se han elegido 4 nuevos consejeros para el Instituto Nacional Electoral. De ellos salió la nueva presidenta del INE. ¿Quién gana con estos nuevos consejeros? 41% de los mexicanos nos dice que gana Morena, porque los consejeros son cercanos a ellos. 39% nos dice que gana el INE, porque los nuevos consejeros son independientes de los partidos. 2% nos dice que gana la oposición, porque son cercanos a ellos. Está claro que no. Y 18% no sabe. Entonces hay una percepción mayoritaria, empatada entre que o son cercanos a Morena o son independientes. Bueno. También hicimos la pregunta. Hay nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei, con la información que tenga, considera que la presidenta del INE es cercana a Morena, 44%, 38% que es independiente de los partidos, 2% que es cercana a la oposición, 17%. La misma confusión, ¿no? Exactamente. Entonces, aunque ligeramente mayor aquí la cercanía con Morena. Con Morena. ¿Cómo evalúa el trabajo que hizo Lorenzo Córdoba como presidente del INE? Bueno, Lorenzo sale con una aprobación de su trabajo del 52%, es una aprobación arriba de esta mágica línea del 50% que nos divide entre aprobado y reprobado. ¿Qué tanta confianza? Espérame, pero ¿por qué vemos entonces en pantalla un 46%? Esa es la calificación. Ah, ok. O sea, tenemos 45.9, 46 puntos de calificación y un índice de aprobación de 52 puntos. Su aprobación es de 52. ¿Y eso estuvo bien o está mal? Pues bueno, pues habrá que pensarlo desde dos perspectivas distintas. Si le pensamos y le preguntamos a los simpatizantes de Morena o del presidente, se lo preguntamos a los opositores. En el overall, considerando ya absolutamente a todos, yo creo que un 52% es nada despreciable después malo, ¿no? De las polémicas tan agudas que hubo en la presidencia de Lorenzo Córdoba. Es que mira, si por ejemplo lo pongo en perspectiva, es simplemente perspectiva, cuando le pones aprobación de titulares de cargos públicos, pues el 54% nota de Claudia Sheinbaum y Lorenzo Córdoba el 52%, pues es eso. Exacto. Y estamos viendo como un buen resultado uno y el otro entonces, ¿no? Exactamente. Para entenderle, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Qué tanta confianza tiene en Guadalupe Tadei, la nueva presidenta
del INE, sale con una buena confianza, prácticamente 39 puntos nos dice confío mucho o algo en ella, 34% nos dice confío poco o nada. Entonces vamos a ver, la verdad tiene poco tiempo en el cargo, solamente es una pregunta de saque para conocer en el nivel de confianza en el que arranca. Vamos a ir viendo, como lo vemos con los distintos funcionarios públicos, cómo va evolucionando su confianza y su trabajo. Oye, a ver, otras del narco, ¿no? Digo, está claro, para mucha gente piensa que México sí espía a personas, 46.5 sobre 37, pero el caso de Ovidio Guzmán está interesante porque Ovidio Guzmán en su defensa de arranque dice, no, pues no soy yo el que agarraron, soy otro. Pero la gente no se la compra. No. La verdad, 2 de cada 3 mexicanos dice, eso no es cierto. La persona que está detenida desde el mes de enero sí es Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Entonces, esa narrativa de pues, no soy yo, solamente tuvo eco en el 12-13% de la población. Y de ahí sale la pregunta que nos dijo hace rato Aldo, del narcotráfico domina distintas zonas del país. Sí, 84%, pues altísima. ¿Y el plan B para terminar? El plan B, bueno, 43% de los mexicanos en contra del plan B, 41% de los mexicanos a favor del plan B, es decir, estamos partidos en dos. Ay, qué raro. Otra vez. ¿Qué debería de hacer la Suprema Corte sobre el plan B? De nuevo cuenta divididos, 46% dice hay que eliminarlo, es un plan inconstitucional, 45% nos dice hay que ratificarlo porque es un plan constitucional, pero sí donde se rompe un poquito el empate es cuando preguntamos, independientemente de lo que opines, ¿qué crees que va a hacer la Suprema Corte sobre el plan B? Y el 58% de los mexicanos nos dice la decisión de la Corte va a ser declararlo inconstitucional. Y 42% nos dice que van a declararlo constitucional. Y por último, preguntamos también sobre esta suspensión temporal o indefinida que dio la Suprema Corte a la aplicación del plan B hasta que se decida la constitucionalidad. Y 44% de los mexicanos nos dice que la Corte actuó bien, es decir, hay un respaldo a esa decisión de la Corte, y tenemos un 40% que dice mal, esa decisión de la Corte está mal, estoy en contra de esa decisión. Entonces, pues en resumidas cuentas podemos decir que el país sigue dividido. Pues qué raro, ¿no? Que en la gran mayoría de los temas, sobre todo aquellos importantes, pero también aquellos coyunturales, tenemos 2 visiones del país enfrentadas y que la moneda sigue en el aire. Aldo Campuzano, director México Elige, muchísimas gracias. Los datos ya en México Elige. Ya en México Elige, mexicoelige.com, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter